Desde nacer aprendemos idiomas para tener comunión con los padres, los hermanos y los vecinos. Es muy interesante si vemos cómo los niños aprenden idioma, cómo crecen sus alturas, también sus idiomas. Pero después de haber recorrido por el mundo, he entendido una cosa, que los que viven en un valle muy profundo tienen sus lenguas también. En la jungla profunda donde viven hombres que no se visten entre ellos, también hay lenguas por lo cual se comunican. Todos los hombres aprenden desde su niñez sus idiomas, se comunican con sus padres, hermanos, amigos o vecinos, pero la lengua no se usa solamente para hablar, sino para cambiar nuestro destino. En el idioma de nuestros labios, en la palabra de nuestros labios, hay poder creativo que controla nuestro destino. Hermanos, por los dichos de los labios se manifiesta la obra de Dios de hacer prosperado en todo, que tenga salud, así como prospera el alma, o vienen destrucciones o desesperanzas. De esta manera, en las palabras hay inmenso poder creativo que debemos usar bien, sobre todo la lengua, la palabra. Nos conversamos con el idioma y en las conversaciones hay diversidad. Primero, la conversación con sí mismo, es hablarse a sí mismo. Hermanos, si decimos algo, el primero que escucha es nosotros mismos. Si lo escuchamos, nuestro cerebro lo reconoce como verdadero y procede a hacer como lo hemos dicho. Aunque la circunstancia que se ve con nuestros ojos o se escucha con nuestros oídos o se palma con nuestras manos sea tan desesperante, si repetimos siempre de manera positiva, con fe, nuestro cerebro llega a reconocer que es real la circunstancia positiva imaginada por nuestro dicho. Si confesamos con nuestros labios, puedo, será hecho, si intento, sí, voy a hacer. Nuestro espíritu que escuchó nuestra confesión comienza a moverse así como hemos dicho. Nuestra lengua y nuestro corazón son uno. Nuestro corazón escucha nuestro dicho y se actúa como hemos hablado. Por eso, aunque sea tan mala la circunstancia, debemos decir por nosotros mismos: estoy gozosa, alegre, feliz, pacífico, me sucederán cosas buenas. Debemos decírselo a nuestros corazones y a las almas continuamente sin cesar. Entonces, sea tan difícil sea la circunstancia, como nuestro corazón se empieza a actuar escuchando nuestra palabra, nuestra situación se hará más brillante, más claro, luminoso y se rebosará el gozo. Hermanos, la palabra es como la semilla que se siembra en el campo llamado el corazón. Hay semillas sembradas por nuestros padres o nuestros amigos, pero lo más importante es por nosotros mismos. Cuando estén quietos, estén acostándose, al despertarse, lo que diga a sí mismo tiene el gran poder que cambia su vida, por lo que ustedes tienen el gran secreto que pueda cambiarles. En Proverbios 6:2. Te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, si al despertarse a la mañana, ay de mí, podré vivir hasta los 70 años, entonces morirá a la edad de 70 años. Pero si dicen, voy a vivir hasta 100 años y lo repite por su boca, en su corazón, esa semilla del dicho será sembrada en el corazón. Y todos los órganos del cuerpo se mueven para vivir hasta 100 años. No esperen que otros siembren buenas palabras, sino en el campo de mi corazón, de su corazón. Podemos sembrar adecuadamente, mirándose a sí mismo. Si ustedes dicen, eres grande, eres sabio, eres sano, si lo confiesan así, se manifestará el gran poder. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por lo que debemos decir que yo puedo hacer. Y no se debe decir, no puedo, no hago, no se puede. Si lo dicen así, no pueden hacer nada. Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo debemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítenme, por favor. Yo puedo hacer. Dios me ama. Soy hijo de Dios, precioso y honrado.
Dios me acompaña y me bendice. Aunque no se lo digan otros a ustedes, pueden decírselo a sí mismo. Y una vez que salen esas palabras de su boca, las cuales se obrarán en sus circunstancias y darán frutos. Entonces no se avergüencen de eso, sino continuamente digan: yo puedo hacer, si lo hago será posible, yo lo voy a hacer porque Dios me ama. Sí, díganlo, lo necesario continuamente. Entonces esa palabra sale afuera y les ayuda. Hermanos, lo que decimos no se devuelve en vano, sino da frutos. Por eso cuando estén en dificultades y afligidos, es bueno animarse a sí mismo, no pronunciando nada con nuestros labios, quedándonos angustiados y confesamos adentro: ¿de verdad Dios podrá resolverlo? ¿Me escuchará? ¿Me ama? Y pensamos así, de esta manera se generan dudas siempre. Entonces debemos resistir a la duda con la confesión de nuestros labios. Creo en Dios, Él es todopoderoso, omnipotente, el que me ama, me ayuda sin falta. Hablando así, debemos resistir a la duda que se acerca a nuestro corazón. Hermanos, aunque su situación está mal y oscura, debemos confesar más felicidad con nuestros labios. Segundo, con la lengua, con nuestro dicho, podemos conversar con Dios. Hermanos, el poder tener comunión con Dios es una gran bendición. Los que no creen en Dios, no hay ningún Dios con quien pueda conversar. Algunos sirven a los ídolos, pero ellos no pueden contestar. Sea antiguamente o en la actualidad, hay muchos que sirven a los ídolos. Pero por cuántas veces intenten comunicarse con ellos, cuántas les griten, supliquen, ayunando, no responden los ídolos. Elías se enfrentó contra los 450 profetas de Baal. ¿Qué tipo de enfrentamiento fue? Elías así propuso: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Cuando me invocan el nombre de sus dioses, el que responde por medio de fuego va a ganar. Pero los profetas de Baal, ¿cuántas veces invocaban desde el cielo? No tenían ninguna respuesta. En Primera Reyes 18:26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. El ídolo no es cosa viva que no puede responder cuanto quisieran invocar. Pero hermanos, el Dios a quien servimos es viviente. Al invocar el nombre de Jehová, ¿qué ocurrió, Elías? Al invocar a Dios, le respondió a Elías inmediatamente. En Primera Reyes 18, del 37 al 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, nuestro Dios es Dios viviente. Cuando le invocamos, nos escucha y nos responde. Por eso oramos a Dios. La oración es la conversación con Dios. Para tener intimidad entre los miembros de la familia, se tienen que conversar mucho. Si no la tienen, es como si fuera otro cualquier. Despertándose en la mañana, solamente desayunan sin dialogarse, sin platicar nada. Cada uno va a la escuela y al trabajo, y al entrar en casa se bañan y duermen, no teniendo ninguna conversación. No es una familia, se debe conversar mucho para ser íntimos. De igual manera, a través de la oración debe tener mucha conversación con Dios para tener intimidad con Dios.
Unos dicen que no hay tiempo de orar, pero en nuestra vida cotidiana podemos orar. Cuando voy a viajar al extranjero, oro mucho. A menudo tomo el avión más de 10 horas, por lo que puedo orar por mucho tiempo y profundamente, aunque no puedo orar gritando, pero cuando oro adentro de mi corazón, ¿cómo me va bien también? En mi ministerio de 60 años he podido tener mucha ayuda de Dios. Mirando hacia atrás, no hay ninguno que no me haya respondido Dios. Hay oraciones que tienen respuestas inmediatas, a veces paulatinamente o a veces no, porque es daño para mí, pero también es una respuesta. Pero lo más claro es que cuando oramos experimentamos de la gracia de Dios y de los milagros. Entonces, si nosotros oramos a Dios, por su gracia, nuestros problemas serán solucionados. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, a llamar y se os abrirá. A través de la oración obtenemos perdón, se echa el diablo, somos sanados, se nos acerca la bendición. Por eso debemos esforzarnos siempre para orar. Tercero, hay conversación con los vecinos. En medio de crecer, los hombres se influencian. Nos tenemos influencias de unos a otros a través de nuestros vecinos. Por eso también la conversación con ellos es también importante. Lo que debemos tener más cuidado es de la semilla de la palabra que siembre un vecino nuestro en el corazón. Si un vecino siembra la semilla mala en nuestro corazón, no debemos aceptarla como lo es. Por tanto, debemos alejarnos de los que dicen cosas negativas y tener amistad con los que dicen palabras positivas de fe. Además, cuando hablamos a nuestros vecinos, debemos decírselo con palabras buenas. Cuando sembramos una semilla en el corazón de otros, muchas veces la tenemos que sembrar la sembramos de manera equivocada. Cuando hablamos unos a otros de nuestros vecinos, rara vez hablamos bien. Pero si una vez sale de nuestra boca, esa palabra no se desaparece hasta que se cumple. Entonces siempre nos siguen la responsabilidad y el resultado. Entonces siempre debemos sembrar nuestra semilla de palabra con las palabras de ánimo en nuestros vecinos. En Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, entre las parejas, entre los padres y los hijos, debemos hablarnos bien, porque es nuestra medicina, va a ser para nuestros huesos. Así hablar bien, felicitar, así el felicitar tiene un gran poder porque convierte el enemigo a nuestro amigo. Entonces, si nosotros elogiamos, se desaparecen rencores. El elogio es un medicamento muy bueno. El cuarto, lo más importante, es nuestra palabra. ¿Por qué es tan importante nuestra palabra? Porque puede cambiar nuestra circunstancia y crear el ambiente. Ya lo que han tenido la salvación, no usan la palabra que usaba antes de la salvación, sino nuevo lenguaje debemos usar, porque de lo que han sido salvos salen de su boca el perdón, la justicia, la santidad, la llenura del Espíritu Santo, la sanidad, la salud. Así sale la bendición de Abraham, de la vida eterna, del reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante nuestra palabra? Porque crea su destino.
En Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, por nuestra lengua tiene el poder. Después de haber dicho, allá ha salido de mi boca y no tiene nada que ver conmigo, pero no, he equivocado, porque una vez ha salido de nuestra boca, no se desaparece, sino mientras que tenga esa persona vida, esa palabra es viva y obra y así trae resultados. Entonces, siguiendo conforme a la voluntad de Dios, si nosotros hablamos palabras productivas, entonces sale esa palabra y hace cosas productivas. Pero si nosotros escupimos palabras destructivas, entonces trae destrucciones. Entonces, la palabra es muy importante en nuestra vida. Solo el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Tiene el poder de resolver con la palabra. A través de la palabra de nuestros labios podemos cambiarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así esa palabra confesada por fe tiene el gran poder. Había una hermana que tenía un cáncer, entonces ella se arrepintió de haber así quejado, murmurado contra Dios y empezó a orar y orar y orar y ella me dio su testimonio. Así ella siempre proclamaba, el cáncer aparcado ilegalmente en mi cuerpo, no tienes nada que ver conmigo. Así siempre oraba. Entonces ella siempre miraba esa imagen sanada. Entonces, en 8 meses fue sanada completamente. Entonces, el médico quedó atónito. Y lo más sorprendente fue que le diagnosticaron que fue sanada completamente de hipertensión y diabetes también. Así, en todas las confesiones de nuestro labio tiene ese gran poder. Si nosotros abriendo nuestra boca, nuestros labios, si hablamos con un deseo ardiente, entonces el Espíritu Santo lo recibe y obra según lo que hemos dicho. Pero si no lo decimos nada, el Espíritu Santo también queda quieto. Entonces, abriendo nuestra boca, nuestros labios, si lo decimos, entonces según lo que decimos, Espíritu Santo hará milagros de cambio, de creación. Si nosotros estamos quietos, no trabaja el Espíritu Santo. La razón por la que el Espíritu Santo está trabajando es porque yo estoy hablando a través de mi dicho. El Espíritu Santo también está trabajando y obrando. Muchos me vienen para que yo lo oren y yo le digo, Espíritu Santo, yo oro por ellos y entonces el Espíritu Santo me dice que le digas que ha sido sanado. Entonces yo lo que escuché del Espíritu Santo, yo le digo, usted ha sido sanado. Así yo lo confieso con mis labios. Entonces se sana, se resuelve el problema. Esa palabra así tiene eficacia. Por eso ocurren milagros. Si nosotros confesamos lo que tenemos, la respuesta de parte de Dios, el diablo se temerá y será echado. Entonces siempre así confesando, confiando en la palabra de Dios, debemos abrir nuestros labios
y orar siempre, proclamar con nuestros labios en Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios se produce la fe y al confesarla con nuestros labios se manifiesta el milagro. Entonces, hermanos, desde hoy llenen su corazón con la palabra de Dios y esperando y en esa imagen hecha por esa palabra proclamen por fe con sus labios. Entonces esa palabra será sembrada en su vida, dará frutos. Por su llaga sí fui sanada, por su llaga fui sanada. Así de esta manera continuamente hablando con sus labios, esa palabra de sanidad es sembrar la semilla de sanidad en su corazón, la cual da frutos y se manifiesta el milagro de sanidad. En Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes ya no están en medio del pecado y de la muerte, ya están librados de la ley del pecado, de la muerte y que pueden ser prosperados en todo, que tengan salud como si prospera su alma. Todo lo que han venido hoy sepan bien la potestad de los dichos de nuestro labio y usen de manera correcta y que tengan siempre la vida victoriosa. Así se lo bendigo. Aleluya. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de el hombre de Dios, David. Dios, ¿qué tipo de persona lo usa? El que tiene sueños y fe. Cuando Israel tuvo ataque del ejército de los filisteos, David venció a Goliat y tuvo sueño de que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel y que toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Dios obró en David, quien avanzaba adelante con el sueño, y le dio a Israel la victoria sorprendente. Antiguamente, en un barrio pequeño, en una región pequeña, a menudo se establecía un reino y un país pequeño. Habían muchos países pequeños. Tomando ejemplo de nuestro país, diríamos que estaban todos divididos, Koguryo Bekjesila, con muchos reinos. Entonces, entre esos reinos habían guerras a menudo. Como querían extenderse unos a otros, entonces querían quitar los materiales de otras regiones. Entonces se peleaban a menudo. Y había en el reino de los filisteos un gigante llamado Goliat. Comparando con una persona normal, que era muy grande, gigante, quiso tener guerra contra Israel. En Samuel, 1 Samuel 17, del 8 al 10, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En ese momento no
se peleaba por la máquina, sino por físicamente. Estos días tenemos aviones, bombas, cañones, pero antes, en la antigüedad, no lo tenía, sino los hombres con espadas se peleaban. Yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Si me venciere, los filisteos serán siervos de Israel. Y si yo lo matare, vosotros seréis nuestros siervos. Dando voces grandes, estaba amenazando el ejército de Israel. Y todo el pueblo israelí quedó perplejo. El capitán de los filisteos, Goliat, mirándole, todo el ejército, todos los soldados de Israel quedaron sorprendidos, asustados y estaban apurados para ser escondidos. Entonces, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero David, a mandato de su padre, en esa época, si sus hijos estaban en el campo de batalla, así alimentaban trayendo comidas de casa. Entonces el padre de David quería entregarles a sus hijos que estaban en la batalla. Entonces le manda a su hijo David que se lo llevara a sus hermanos. Pero David no tuvo miedo. David, cuando tenía vida de pastor de las ovejas, él tuvo gran experiencia. Para nuestra vida de fe se necesita muy importantes las experiencias. Si tiene una experiencia grande, tiene fe grande. Si tiene pequeña, entonces pequeña. En 1 Samuel 17, del 34 al 35, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, yo lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Muy valiente. Él luchó contra leones y osos para proteger a sus ovejas. Así tuvo esa experiencia. Entonces David, mis hermanos, además de mis hermanos, y los soldados de Israel, ¿por qué están temiendo contra Goliat? Yo voy a salir para pelear contra él. Y todos se rieron de él, diciendo: Goliat es el gigante, Goliat es temeroso. Pero David dijo: entonces, en lugar mío, hay alguien que va a salir contra Goliat. Así, con esta confianza, él salió a pelear. Entonces le dice a Saúl, al rey: rey, como no hay nadie, pero este muchacho de 17 años quiere pelear.
Aunque nos preocupa que puede ser matado, pero como no hay nadie que le permitamos. Y le dijo David a Saúl, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Todo el mundo no quería salir a la batalla contra Goliat, pero él sí. Entonces Saúl el rey no podía impedirlo. Entonces Saúl le dice, sin espada, ¿cómo vas a, sin armamento, cómo vas a pelear contra Goliat? Pero él le dice, yo tengo experiencia de que así peleé contra leones y yo peleaba contra él. No podía. Como estaba Jehová, por eso, con la ayuda de Jehová, él pudo vencer. Así, es una experiencia muy grande. Y pasando por el continente de África, una persona, si hubiera ganado contra la lucha, contra leones y osos, estará escrito en todos los periódicos. No solamente son Kunmin, sino todos los periódicos del mundo. Con la ayuda de Dios, David así pudo vencer a leones, a osos. No es nada especial. Para Rey Saulo, yo he tenido experiencia. Yo vencí a leones y hasta osos. Pero este filisteo, este enemigo, está contra nosotros. ¿Cómo es necesario temerle? Yo lo voy a tratar. No se preocupe, yo lo voy a terminar. Ustedes también en su vida también nos encontramos con Goliat. Se acerca Goliat en sus negocios, en su salud, en todo su trabajo. Nosotros, ¿cómo hacemos? Dejándolo no podemos huir, pero aunque lo tengamos, si tenemos experiencia de que yo superé esta dificultad orando, entonces pensando, teniendo como propiedad, como herencia de su fe, aunque se acerque Goliat, puede vencerlo. Eso es una cosa, nada. Voy a entrar en la montaña de oración, yo voy a entrar en la cueva, voy a orar y luego, después del almuerzo, voy a salir. No me busque. Entonces en la montaña de oración nosotros oramos como ya ha tenido experiencia. Nada es necesario preocuparse. Nosotros necesitamos tener la experiencia. A través de la experiencia podemos tener fe con la cual vence contra el diablo. Vence al diablo. David tuvo la experiencia de haber matado a leones y osos. Dios le permitió que tuviera esa experiencia. Por eso él era un hombre, muchacho valiente.
Para tener ayuda de Dios, nosotros necesitamos la oración. Cuando entramos en el cuarto de oración, podemos vencer. Pero muchos dicen que como están tan ocupados que no pueden orar. Pero como el título, ¿cómo estoy tan ocupado que oro?, del libro escrito por el reverendo Bill Hybels, cuanto estemos ocupados más, debemos orar más. El más poderoso del mundo es el que se postra delante de Dios. Cuando oran, como Jacob y Esaú, se logra reconciliación entre familias, se sana de enfermedad como Ezequías. Por lo que la arma más poderosa que podemos usar es orar. Si repetimos tener respuestas de la oración, la fe sigue creciendo. Si yo tengo la fe por experiencia, si se acerca a una situación similar que antes, podemos usar la fe porque ya tuvimos experiencia. David, teniendo vida de pastor de las ovejas, cuando vio a leones y osos que iban a cazar a sus ovejas, tuvo experiencia de que por la ayuda de Dios pudo vencerles. Por eso en la lucha contra Goliat también creyó que Dios le ayudaría. Y George Mueller, quien así recibió 50,000 respuestas de la oración, también dijo, cuanto más experimentaba de tener respuestas de las peticiones de oración, crecía más su fe. Porque cuando nos encontramos con problemas, debemos orar. Nuestra arma es tener fe a través de la oración. David físicamente, en Salmos 146 del 3 al 5, es una buena palabra, pero si no lo ha experimentado, no puede creer. Si uno dice que yo tengo la ayuda de Dios, la gente le teme. David estaba armado de fe, entonces no tuvo miedo contra Goliat. Nosotros también debemos creer en este Dios poderoso. David físicamente era muy pequeño, ni sabía manejar las armas, ni tenía experiencia de estar puesto de la armadura. Con la vista humana, la posibilidad para vencer era cero. No le quedaba bien la ropa de armamento, ni la espada de Saúl. Entonces, quitándose de la armadura, dejando todo el armamento, porque no le servía nada toda esa armadura. Solo teniendo las herramientas para un pastor, él quiso salir a la batalla. Porque él tenía experiencia de Dios. Como tuvo experiencia, él tenía la valentía porque creyó en que Dios le ayudaría. Por eso tenía tanta valentía. En Salmos 3:6, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Aunque ataquen 10 millares de gente,
él tenía fe segura que le va a ayudar. La razón por la que tememos cuando tenemos dificultades, porque no conocemos quién es Dios en quien creemos. Unos piensan que Dios es menos que su jefe. Por eso, por tener desventaja, por no tener desventaja, no guarda el día de reposo y teme. Pero David supo que la victoria y la derrota de todos estos problemas depende de Dios. Por eso dice así en Primera Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Por mucho que fuere débil, si confía en Dios y ora, puede vencer a todas las dificultades. Cuando tienen dificultades, murmuran y se quejan diciendo, ¿por qué a mí? En este momento, quejándose, murmurando, parece que se refresque el interior inmediatamente, pero en verdad está dañando la salud. Sí, yo también a veces murmuro y me quejo y luego me arrepiento. Si yo tengo una enfermedad, yo le digo a Dios, oh Dios, esos ladrones son sanos. ¿Y por qué estoy enfermo tanto? Tú has calculado, me has estimado equivocadamente. Sí. Un ladrón es sano, entonces yo también. A veces sí, yo le digo a Dios. El profesor Jeffrey Lowe del Departamento de Psicología de la Universidad de Colombia dijo, la costumbre de derramar quejas por estar enfadado es como si diera pedo en el elevador cerrado. Aunque de inmediato pueda tener alivio, inmediatamente le molesta a otro y a sí mismo también. Expresando murmuraciones y quejas, es como echar pedo. Expresando murmuraciones y quejas, se secreta la hormona cortisol, que daña la salud y además a los que están alrededor hacen que tengan pensamientos negativos. El profesor Carl Pilemo de la Universidad Cornell investigó a 1,500 personas de 65 años. Entonces, ¿de qué se arrepiente más? Y la mayoría dijeron que hubiera sido mejor que no preocuparme. Fue pérdida de tiempo. ¿Por qué? Como en el futuro no sabía que iba a ocurrir. Se arrepintieron de haber vivido preocupándose del futuro, porque era pérdida de tiempo. Entre cristianos que creen en Dios también hay esos tipos de personas que viven siempre, todos los días, llevando en su cuerpo preocupaciones. Por la razón por la que tenemos o
están llenos nuestros corazones de afanes, preocupaciones, temores, porque no miran a Dios, porque no esperan en Dios. Eso está considerando a Dios como polvos, no más. David evaluaba a Goliat y Goliat a David, David a Goliat. Se evaluaban en unos a otros y David y que así se pelearon diciendo que salgan el representante. Entonces David y salió y Goliat. Y Goliat se quedó perplejo viendo a David. Este bicho, como bicho ha salido, y este filisteo, y mirándole a David, dijo 17 del Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Eso. Cuando yo era niño, mi madre así quemaba hacer el fuego con la leña. Esos tiempos no había nadie que criaba a sus perros, sino los perros todos eran salvajes y se acercaban al horno de nuestra casa porque tenía frío. Me parece que Goliat también, que había visto a esa imagen, a su madre que echaba palo para usaba el palo para echarlas a los perros. Y dice, maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David evalúa a Goliat así, de manera siguiente. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así se evaluaban unos a otros entre David y este filisteo Goliat. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él así escogió 5 piedras y lo metió en su bolsillo. Solo con uno bastaba matarle a Goliat, pero ¿por qué había escogido 5? Si este Goliat gigante viene contra mí, después de él, así vendrían otros capitanes. Voy a matar a esos 5 personas, 5 hombres. ¿Cómo lo hace, no? Ustedes ya lo habrán visto en la televisión, ¿no? En los Juegos de Olímpicos, si hubiera ese juego, ya David habría ganado.
Pero ¿cómo es tan difícil acertarlo? Porque Goliat estaba todo tapado de la armadura, solo entre los ojos había espacio. Si lo así echara por otra parte del cuerpo, no lo serviría nada, no serviría de nada. Pero Dios estaba como Dios estaba con él, con David, acertó que esa piedra se entró dentro del cerebro. Y entonces ese Goliat grande, gigante, se cayó y David corrió hacia él con la espada de Goliat, cortó la cabeza y llevó la cabeza y lo dejó en su tienda. Así su fe hizo grandes cosas, valientes. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estaba también físicamente armado de las piedras, también mentalmente estaba bien armado. En 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ustedes sí tendrán afanes, preocupaciones, temores, etcétera, pero Dios les ama, entonces ustedes deben orar. Será hecho como has creído. Las cosas que el hombre no puede imaginar, el mundo que no se puede imaginar, está para nosotros, quien creemos en Dios. En Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En estas Olimpiadas, el jugador Im Hyo-jun nos entregó la primera medalla y nos alegramos mucho, el pueblo entero. Desde su niñez, así él tuvo fe que a pesar de las 7 operaciones, por todos los cursos de rehabilitaciones, así que había momentos que quería abandonar, pero por la oración él así pudo tener ánimo. Él siempre oraba a Dios en esos momentos de heridas, y Dios le sanaba, y él dio agradecimiento a Dios y la gloria, diciendo que todo lo ha hecho Dios. Ahí anoche también vi los partidos, los juegos, y ayer me gocé mucho así teniendo esas noticias tan buenas. Casi no pude dormir por tener mucho gozo.
Así como ese jugador venció muchas dificultades y nos entregó la medalla de oro y nos dio el gran gozo a todo el pueblo entero. Si nosotros también de esta manera nosotros tenemos victoria venciendo a dificultades de la vida, Dios se alegrará grandemente. Sí, mientras vivimos en este mundo, siempre tenemos problemas como Goliat. Cuando nos encontramos con un problema que no podemos vencer como Goliat. No solamente delante de mí está Goliat, sino también a mi lado está Dios. Lo debemos saber. Dios nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por eso, en cualquier situación en que estemos, debemos creer en Dios y ser valientes. Un pastor viajaba en tren y él empezó a tener una conversación con un joven y así se dio cuenta de que el joven tenía muchas dificultades, un gran problema. Entonces el pastor le preguntó al joven, ¿usted puede así permanecer este bolígrafo recto, derecho en la Biblia? No, es imposible. Y el tren así temblaba mucho. Este bolígrafo solo puede estar recto, derecho, pero el tren así mueva mucho. Si uno así sostiene el bolígrafo sobre la Biblia, este bolígrafo puede sí permanecer recto. Así es lo mismo, nosotros somos débiles, pero si Dios nos agarra, si Dios nos sostiene, aunque por mucho que nos sacude, no vamos a desmayar. David siempre se ha entrenado mucho para lanzar las piedras. Si hubiera tenido ese tipo de juego, sí, David sí habría ganado la medalla de oro. Pero aunque él así era muy hábil, tenía buen poder, sin la ayuda de Dios, él no habría tenido éxito. Y Goliat estaba bien armado, solo el espacio por donde puede atacar era el frente nomás. Pero por este espacio tan pequeño lo acertó solo por un intento. Se acertó. Entonces, eso claramente por la ayuda de Dios. David así tuvo victoria y le dio gozo a Dios. Habrá alguien que diga, ¿qué relación tenemos qué tenemos que ver con la guerra? Pero no, en todos los sectores de nuestra vida tenemos luchas, guerras. Nuestra vida entera es guerra. Los adultos en las oficinas, en los trabajos y los alumnos, y niños tenemos todos exámenes, luchas en los exámenes y hay también luchas en la relación de matrimonios. Pero esas guerras no se hacen no por el poder humano. Lo que creen en Dios debe tener la ayuda de Dios para tener la victoria en la guerra. Para tener la ayuda de Dios, primero debemos tener sueños.
David tuvo así sueños, entonces él avanzando en el nombre de Jehová, Dios le entregó la victoria. Muchos por las Olimpiadas, muchos jugadores vinieron y ellos están en el escenario de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Ellos tuvieron sueños. Como es invierno, solo se ven los árboles así desnudos nomás, pero cuando se acerca la primavera, así pueden tener hierbas, brillos, flores. Sí, de esta manera, si nosotros tenemos sueños en nuestro corazón, pasando el invierno de la vida, cuando se acerca la primavera, tendremos brillos, flores y al final frutos así abundantes. Aunque tengamos problemas, dificultades, si oramos podemos vencerlo. Entonces, mañana será mejor que hoy. El próximo año será mejor que este año. Con la fe podemos vencer, teniendo nuestros pensamientos positivos, teniendo muy buenos sueños siempre, creyendo en Dios, confesando la victoria con nuestros labios. El Espíritu Santo de Dios trabajará, obrará. Así toma las manos, agarra Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestros sueños y avanza junto con nosotros. Esta espiritualidad del Espíritu Santo de la cuarta dimensión nos va a traer milagros.